Bien, buenas noches hermanos. Hoy vamos a estar considerando un pasaje también, como siempre digo, es hermoso, breve, pero sustancioso, ¿sí? Los primeros 10 versículos de Santiago, capítulo 4, ¿sí? En este capítulo, Santiago trata la mundanalidad que se mete en las iglesias. Los dos primeros versículos plantea su causa, del 3 al 6 las consecuencias, del 7 al 10 su remedio, y hasta aquí hoy vamos a estar considerando. La próxima vez veremos sus características del 11 al 17. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar leyendo Santiago 4, los primeros dos versículos. Y comienza con una pregunta que da como disparador el tema, ¿sí? ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Parecería como que en aquel tiempo, lo mismo que ahora a veces ocurre lamentablemente. Acordémonos que esta carta es una carta escrita a los cristianos que están en la dispersión, ¿sí? Es una carta escrita a hermanos que están en distintos lugares, ¿sí? Y plantea cuál es la causa que genera las disputas y las peleas entre ustedes. Y viene el comienzo de su tratamiento. ¿Acaso no surgen de los malos deseos o pasiones que combaten en su interior? ¿O pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad? Qué triste que es plantear esto y que es difícil de entender que se lo esté escribiendo a cristianos, se lo esté escribiendo a cada uno de nosotros también, que somos destinatarios de la palabra de Dios. Desean, versículo 2, lo que no tienen, y entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Por ahí esto de matar no es tan literal, sí, pero recordémonos que el Señor Jesús dijo: todo aquel que hablare mal de su hermano lo está matando en su corazón, ¿sí? Y ahí seguramente nos podemos inscribir y anotar, ¿sí? Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo, ¿sí? Como dije antes, parece mentira en un contexto cristiano que se esté dando esta situación, pero el ser humano es el mismo. Y bueno, cuando no nos dejamos dominar por el Espíritu Santo, aflora nuestra naturaleza humana, y allí es donde afloran todas sus características, ¿sí? Acá Santiago explica que los conflictos son causados por los malos deseos, por nuestra concupiscencia, digamos, que combaten en nuestro interior. Siempre queremos más y cuando no lo logramos, peleamos para obtenerlo. Por ahí se dice que las pasiones son muy buenos auxiliares, pero muy malas consejeras, ¿sí? Leímos en el capítulo 1 que la ira del hombre no produce la justicia que Dios le encanta, que Dios le gusta, ¿sí? No promueve la justicia de Dios. Por la corrupción siempre latente en nuestro corazón, los movimientos pasionales se adelantan al juicio sereno de la razón y pervierten en el tribunal de la conciencia el resultado, haciendo que lo bueno sea visto como malo y viceversa. Sí, ya advertía Isaías 5:20. Hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Estas concupiscencias o estas malas pasiones son las que provocan guerras y luchas entre los mismos cristianos, como dijimos antes, exteriorizándose por medio de los miembros de nuestro cuerpo. Romanos 6:13 nos habla de instrumentos de iniquidad, que no los utilicemos. Son los elementos en los que exteriorizamos nuestra realidad interior.
Las consecuencias directas de esto son los altercados y polémicas producto de codicias insatisfechas y la consiguiente envidia que se produce en nosotros al que tiene y no podemos alcanzarlo. ¿Sí? Advierte que podrían obtener lo que desean sobre el final del versículo 2. Si en lugar de la pasión se transitara por el camino de la oración. Y nos plantea algo acá, que es el comienzo, después lo va a tratar más ampliado, ¿sí? El mejor remedio contra la codicia es el contentamiento, ¿sí? 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10, ya hablamos algo del contentamiento, ¿sí? Gran cosa es la piedad acompañada de contentamiento, ¿sí? Segunda parte, ¿sí? Versículos 3 al 6, estuvimos hablando que habla de las consecuencias, ¿sí? Versículos 3 al 6,